queridos hermanos, Dios les bendiga y esperamos que siga usted disfrutando de esa vida abundante que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir en la cruz para pagar con su sacrificio por nuestra salvación y darnos la vida eterna. Después de una ausencia de varios días, continuamos hoy con nuestros devocionales en el libro de Gálatas y hoy llegamos al capítulo 4 de esta carta fuerte de corrección a las iglesias de Galacia, que estaban siendo influenciadas por falsos maestros judaizantes, quienes estaban enseñando que para ser salvos se necesitaba más que la fe, se necesitaba cumplir con los ritos de la ley. Y aquí en el capítulo 4 vamos a ver algo interesante. Comienza hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo para pagar por nuestros pecados y por su sacrificio, permitir que nosotros fuéramos adoptados como hijos de Dios y formáramos parte de la familia de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4, vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice lo siguiente: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Jesucristo. Y esto va en referencia con Juan 1:12, que dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice aquí, que Dios envió a su Hijo a la tierra para morir por nuestros pecados. Por siglos los judíos habían esperado el Mesías, pero el tiempo de Dios es perfecto. Por eso dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo. A veces nos preguntamos si Dios responde a nuestras oraciones. Sin embargo, nunca debemos dejar de confiar en Él, ni desesperarnos tampoco. A su tiempo, Dios siempre responderá. Él tiene las mejores intenciones para todos nosotros. Así que no se desespere cuando usted pide algo a Dios. Los judíos pasaron tiempo esperando el Mesías y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el Mesías vino nacido de una mujer. Jesús nació de una mujer. Fue un ser humano. Nació como judío, estaba sujeto a la ley de Dios y la cumplió a plenitud. De esta manera, Jesús fue el sacrificio perfecto, porque a pesar de que fue totalmente humano, no pecó. Entonces la muerte de Cristo compró libertad para los que estábamos en esclavitud al pecado y para que pudiésemos ser adoptados como parte de la familia de Dios. Qué interesante esto, hermano. Todo aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo, que le ha aceptado como su único y suficiente Salvador personal, ha pasado a ser hijo de Dios. Ha nacido en la familia de Dios. Hay mucha gente por ahí que a quienes les han mal enseñado de que todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios en Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí dice en Gálatas 4, 5 al 6, que el sacrificio de Cristo permitió que Dios nos adoptara como parte de su familia. Esto nos aclara ese punto que es muy mal enseñado por allá
por falsas doctrinas. Luego de esto, el apóstol Pablo, después de explicar esto, y muy bien habla de que si ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué privilegio, hermano, ser heredero de Dios. No lo merecíamos, pero Cristo vino a pagar el precio para que nosotros seamos herederos. Y dice aquí el 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. De manera que todo cristiano tiene el amor de Dios en su corazón. Por eso, nosotros somos hijos de Dios, porque Cristo pagó el precio para perdonar nuestros pecados y hacernos hijos de Dios. Ahora Pablo está explicando esto a los Gálatas por esa influencia de los falsos maestros, de los legalistas judaizantes. Y aquí en los siguientes versículos hay una exhortación contra volver a la esclavitud, porque estos falsos maestros estaban logrando que algunos hermanos de las iglesias de Galacia regresaran a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la ley. Ya se habían olvidado de que habían sido salvos por gracia. ¿Quién os estorbó? Dice Pablo en esta carta a la iglesia de Gálatas. Habéis sido embrujados, dice en el capítulo 6. Y es que en cuanto Pablo partió de Galacia, entonces llegaron estos falsos maestros a enseñar estas falsas doctrinas. Aquí en la exhortación dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no eran dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Está hablando de que estos maestros, falsos maestros, estaban enseñando que tenían que regresar a los rudimentos de los ritos de la ley, cuando ya habían sido salvos por gracia, por medio del sacrificio de Cristo. Dice el 11, me temo de vosotros que hayas trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de su enfermedad del cuerpo, de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengan celos por ellos. Pablo está enfrentando a los Gálatas por haber recibido estas falsas enseñanzas. Y entre esos comentarios que dice Pablo, él recuerda que los Gálatas recibieron a Pablo aún en una grande prueba, una enfermedad de su cuerpo. Pero con todo y esto, a pesar de que la humanidad rechaza a la gente que está enferma o muestra ese tipo de pruebas, los Gálatas recibieron a Pablo, recibieron el mensaje del evangelio, fueron salvos y no importó la condición que tenía Pablo, y Pablo aquí hace un halago a ellos. Los Gálatas recibieron a Pablo aún en su enfermedad. Y esto es lo que Jesús nos dice cuando nos llamó para servirle entre los desesperados, los que tienen hambre, los que tienen enfermedad, los que están en prisión, para que nosotros les sirvamos como si fuese Jesús mismo. Aquí Pablo está hablando de esto, de esas enfermedades que él tenía, y a pesar de eso le recibieron. Pero ahora hay falsos maestros enseñando rudimentos de la esclavitud a la ley. Versículo 15 dice,
¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Pablo temía que los Gálatas hubieran perdido su gozo o el gozo de su salvación por causa del legalismo, porque eso es lo que estaban enseñando estos falsos maestros, legalismo. Y hoy en día hay muchos que enseñan legalismo también. Son ataduras. El legalismo es una atadura que no le da libertad para que usted viva la vida cristiana como debe ser. El legalismo anula el gozo porque hace que la gente se sienta culpable antes que amada. Todo es malo. Reglas de hombre. El legalismo produce aborrecimiento a uno mismo antes que humildad. El legalismo enfatiza en logros antes que en una relación con el Señor. El legalismo muestra lo grande que es el fracaso antes que mostrar lo que Cristo hizo por nosotros. Note esa gran diferencia. Y eso estaban enseñando estos judaizantes allá en Gálatas. Versículo 19 dice aquí: hijitos míos, note la ternura, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo estaba sufriendo un gran dolor, un dolor profundo por sus hijos espirituales. Habían aceptado a Cristo, pero ahora se estaban desviando a estos legalismos, a estas falsas enseñanzas. Y esto que escribe Pablo aquí nos da una guía a nosotros. Él los llevó a Cristo, fueron salvos, y en cuanto Pablo se fue, entraron falsos maestros a enseñarle la esclavitud del legalismo. Asimismo, en nuestros días hay muchos enseñando falsas doctrinas y aún algunos enseñando legalismo. Cuando usted guíe a alguien a Cristo, esta persona sea salva, recuerde estar cerca, estar a su lado para que le ayude en su crecimiento espiritual, para que no sea víctima de esas falsas doctrinas, de los falsos maestros, de esos legalismos. Y por otro lado también hoy están enseñando mucho la prosperidad, cosa que la Biblia no habla. Tengamos cuidado, hermanos. Pablo sentía un gran dolor por los hermanos de Galacia. Nosotros debemos preocuparnos, cuando llevamos a alguien a los pies de Cristo, estar a su lado para permitir y ayudarle en su crecimiento para que no sea engañado. Que el Señor le bendiga.